Lo que les decía era que tenemos que revisar el ensayo número 5, ya elegir un texto del número 5, pero antes de eso vamos a visitar algo que está acá, ya que espero que lo estén visualizando, que es el CIAT virtual. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? Me van a preguntar. Ya es una feria virtual de universidades. ¿Ya? Yo no lo he revisado todavía bien, no lo he revisado, pero sé que uno se inscribe, ¿ya? Y puede ver la oferta académica de varias universidades. Puede también hacer temas vocacionales, puede hacer ensayos, me parece, ¿ya? Y hay una serie de exposiciones. ¿Ya? Aquí también hay una serie de testimonios, noticias rápidas, ¿ya? Lo conocía en este sitio, chiquillos, yo lo acabo de descubrir, estaba buscando material y lo descubrí. No sé si ustedes tienen alguna apreciación de esto, veamos el chat. Dice, no, 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 entonces lo vamos a compartir de todas formas en el coso este de el Classroom, ¿ya? Vamos a compartirlo acá, a mí me parece bien interesante, está hecho para ustedes, es una plataforma bien amigable, que me parece que incluso hoy día habían unas charlas, ¿ya? Hoy día a las 3 de la tarde me parece, que estuve ocupado en el transcurso de la tarde mañana y no se los pude compartir, ¿ya? Los vamos a dejar acá entonces. Vamos a dejarlo acá. Vamos a poner aquí entre paréntesis, revisar material de interés, ya. Vamos a poner feria universitaria virtual. Claro, como no pudieron ustedes ir al, a visitar los stands, eh, les ofrecen este tipo de alternativas. Este tipo de alternativas. ¿Verdad? Pues eso también era un rito importante que fueran a, a los stands, eso era re importante también. Pero, bueno, me imagino que ustedes ya conocen y tienen más bien claro lo que quieren estudiar, ¿verdad? Nos queda poquito, como decía aquí, la cuenta regresiva de la PCU, vamos a hacerlo más grande aquí. Nos quedan 45 días y 15 horas para la PTU. Así que hay que ponerse las pilas con respecto a los ensayos que no se han realizado y revisar las competencias que corresponden a los ensayos, por ejemplo, el número 5. Ya va a estar. Después de hacer esto, me parece que los dejé a las 19:15 la publicación. El número 6, ¿ya? Para que vayamos trabajando. Tiene un total de 42 puntos, tiene 21 preguntas y va a quedar para esta semana. El ensayo entonces número 6. Ya, vamos entonces acá. Vamos a cerrar aquí para que no haya problemas con respecto a la configuración. Aquí la feria universitaria. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Eso de la prueba de transición. Les voy a ir dejando yo acá también información que vaya recopilando, ¿ya? Recopilando información sobre lo que es la PSU, sobre cuáles van a ser los protocolos sanitarios también, que son cosas que son importantes y que si ustedes, ¿ya? No sé si tienen la posibilidad ustedes de publicar acá, ¿verdad? General. Vamos a poner acá, los alumnos pueden publicar y comentar, ya. Si ustedes encuentran algo, lo pueden publicar aquí también, ¿ya? Para la información de los compañeros. ¿Ven? Vamos Profe, entonces a trabajar. Dígame, ¿qué me habló? usted, Emilia. sí, usted supo que es del 4 al 8 de enero la PSU ahora. Sí, 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 sí. Sí, lo tenía, ¿cómo se llama? Presupuestado. De hecho, me parece que el contador ese donde saca la información ya tiene contemplada ya esa fecha, ya, la fecha de los 45 días y todo. ¿Ya? Así Hola, que, buenas. hola, hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, usted, gracias. Bien, 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 bien. Aquí trabajando nuevamente. Nuevamente, trabajado todo el día. Ya.
¿Qué le estaba diciendo? Que nos pusiéramos al día. Pablo, les dejé aquí también en el tablón de el Classroom, ya una feria virtual, una feria universitaria virtual, ya del 18 al 22 de noviembre. Todavía hay fechas para visitarla. Veamos qué hay acá. Vamos a ver esto. A ver. Ah, bueno, qué cuático. Gato hermano. Uno ve a la vez. Está bueno. Claro, parece Sims. Tienes razón. Bueno, estaba bueno. Pensaba que se iban a pegar con el GTA. Ah, qué chistoso. ¿Te imagináis un juego de GTA para postular a la universidad? Loco. Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. Ahí está la feria virtual entonces, para que la puedan visitar. No sé si esté en la universidad desde acá. A ver, veamos las universidades que están. A ver. La Católica, Talca, Valparaíso, USACH, IPE Chile. Ta, 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 tan. Bueno, igual hay universidades tradicionales, así que tiene que estar la otra, la nuestra, ¿no? En realidad. Está la Chile. Me parece que ya le di la vuelta ya. A lo mejor no están. Debería estar la Católica del Norte, no sé. Bueno, pero hay que aprender de las alternativas que están ahí para ofrecernos las temáticas o las carreras que se están ofertando, ¿bien? Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces la revisión de la
de la tarea número 5. ¿Ya? Vamos acá, vamos aquí, esto ya lo vimos, esto también. Veamos acá, ya vamos a leer este de Kafka. Vamos a ponerle acá 100%, aquí un poquito más grande. ¿Ya? Y el procedimiento es el mismo que hicimos la otra vez, ¿ya? Yo voy a estar leyendo y ustedes por favor ahí en el chat continúan la lectura y cuando les pregunte alguna alternativa, por favor ahí contestarla rápidamente para resolver no solamente la respuesta correcta, sino que también los errores que se puedan generar. Bien, vamos a explorar entonces el Profe, texto. Dígame. antes de que empiece, ¿Sí? ¿le puedo preguntar algo sobre la PSU? Que es una Sí, duda que no... sí, 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 sí. Eh, uno, sé que hay que hacer como, no sé, tener como Ujú. tres posibilidades de carrera y hay que poner como una lista y después como que te sale si puedes o no meterte y si el puntaje te dio o algo así. No sé Sí, si sabes lo que me refiero. sí, Eso sí. se hace, eso cuando se hace antes de matricularse. Mira, hay varios procesos. El primero ya está la postulación a través del FUAS. Eso ya lo hicieron ustedes, ¿cierto? Sí, Sí, ya. Hicieron el FUAS y eligieron las pruebas que van a dar, ¿cierto? Las dos que son obligatorias, matemática y sí. lenguaje, y las de ciencia, ¿cierto? ¿Ya? Ujú. ¿Ahí tú elegiste la de ciencia o elegiste la de historia, Emilia? Las dos, voy a dar las cuatro. Ya, ya, excelente, excelente, excelente. Entonces va a estar ahí, los 2 días va a estar a full. Ya, mire, una vez que usted hace la prueba, ya, se le va a asignar un puntaje, ¿cierto? Ese puntaje Ujú. va a ir variando en la medida que cada carrera tiene distintas ponderaciones, ¿ya? Por ejemplo, yo no me sé las ponderaciones de todas las carreras, pero me acuerdo de la mía. ¿Ya? Como yo estudié castellano, ya la ponderación, por ejemplo, de la prueba de lenguaje me parece que era un 40%. Era harto. Era harto lo que yo tenía que dar para el lenguaje. ¿Ya? Pero todas las alternativas que tú elegiste, ¿ya? Y que vas a elegir, ya se van a ir coordinando dependiendo de la ponderación. ¿Ya? La mayoría de los casos, por ejemplo, la ponderación más alta ya depende a la carrera fin. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si uno quiere estudiar algo con respecto a la salud, la ponderación va a ser más alta en la prueba de ciencia. ¿Ya? Sin embargo, ahora me parece que las cosas han cambiado en el sentido de que las ponderaciones de la escuela, las notas de la enseñanza media, ¿ya? Eh, son más influyentes en el puntaje final. ¿Ya? Ese puntaje, Emilia, va a ser independiente del puntaje que tú saques de la prueba. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que Emilia saca 650. ¿Ya? 650, por ejemplo, en lenguaje, 680 en matemáticas, 700 en historia y 700 en la prueba de ciencia. ¿Ya? Esos son tus puntajes, pero esos puntajes van a caer en el filtro, ¿ya? De la ponderación. De la ponderación. Esa es la respuesta. Y posteriormente, que uno, ojalá dice Emilia, posteriormente, Emilia, que uno hace la prueba, ya, todo eso va a la base de datos del Mineduc y después ellos te hacen como una especie de ponderación, ellos realizan la ponderación y ven dónde tú quedaste, ¿ya? Antes, en mis tiempos, yo tenía que comprar el diario para ver si había quedado. Ahora yo no sé si hay una plataforma más bien virtual, me parece que sí, ¿ya? Donde ustedes ya quedan y ahí, por ejemplo, tienen que estar atentos a los procesos de postulación, de matrícula de las universidades. ¿Mm? Pero eso se ve, por ejemplo, de forma particular en cada universidad. Y ese es más o menos el proceso. Profe, entonces, como yo obtengo los resultados y Ujú. bueno, ahí salen los porcientos de todo y todas esas cosas. Sí. Y después yo debo ir a la universidad que yo quiero matricularme Ujú. y bueno, ahí me preguntan todo y tengo todos los trámites y todo eso. Y Sí. ahí se ve mi puntaje y todo eso y que si soy apta para la... Es que ya para el paso previo, ya a ti te van a avisar, ya sea por el diario oficial o por algún otro medio, dónde quedaste.
¿Ya? ¿En qué universidad quedaste? Y la misma universidad, ¿ya? No los va a llamar por teléfono a ustedes, no, ustedes tienen que ir para allá cuando se abran los procesos de matrícula, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, les voy a hablar de cuando yo estudié en la UCN, ¿ya? ¿Cómo fue el proceso mío? Ya, yo rendí la PSU igual que ustedes, ya supe todos mis puntajes individuales, ¿ya? Y posteriormente revisé el diario y ahí había un listado, ¿ya? De todas las personas que habían quedado en la carrera. Y ahí yo quedé seleccionado, ¿ya? Después tuve que averiguar cuándo era la matrícula en la universidad. Y después en la universidad, ya hay mucha gente que los va a orientar a ustedes, ya con respecto a los pagos, con respecto a los horarios de clase y todas esas cosas que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Es algo que es desconocido, pero no es difícil de hacer, ¿ya? Yo les recomiendo que vayan 2 veces, ¿ya? La primera vayan a explorar dónde es, vayan a explorar eh, cuántos pasos tienen que dar, ¿ya? Y después vayan con los padres en el sentido de que y ahí vayan con toda la información. ¿M? Eso es importante porque si no uno pasa dando bote, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer una conclusión de la pregunta de Emilia. Cuando ustedes dan la PSU, ¿ya? Les van a llegar a ustedes los puntajes, cada puntaje de cada prueba. Y esos puntajes ya van a ser trasladados a la ponderación de cada una de las carreras que ustedes postularon. Y a la carrera que postularon, en Eso, primero... profe, ¿cómo se postula la carrera? Eso no entiendo. ¿Cómo Ujú. el ministerio y todo va a saber a qué carrera y a qué universidad yo Ah, quiero pero eso lo postular? vieron en el FUAS, po, ¿o Es que en no? el FUA solamente te preguntan el ingreso familiar y los datos personales, nada más. Mm, entonces debe haber cambiado eso. A ver, espérate, ¿cómo era esto entonces? Postulación. Espérate. Uno, con la que uno va a dar la prueba salen 3 casillas donde se pueden poner las Sí, carreras, creo. es que nosotros lo hacíamos antes, yo me acuerdo. Ahí yo ¿cómo se llama? Lo voy a averiguar, Emilia. Yo me acuerdo que cuando yo di la prueba, ya yo lo hice mucho antes de dar la prueba, el tema de la postulación. Pero si ahora se hace la misma prueba, ya eso para mí es nuevo, ¿ya? A ver, acabo de destacar la tarjeta, solo extranjero. Sí, vamos a tener que averiguarlo bien, pero debe aparecer o en el, yo creo que ¿cómo se llama? Que va a tener que aparecer cuando ustedes den la misma prueba, Sí, ¿ya? porque en la postulación de la PSU tampoco salía así qué carrera uno tenía pensado y cosas así. Mm, Y en ya, el ya. FUA tampoco. Y yo siempre he escuchado que hay que poner como una lista, te preseleccionan y Claro, después te deseleccionan sí, pues te y todo. dan tres posibilidades, tres preferencias, claro. Ya, yo voy a averiguar entonces y si encuentro una información más fidedigna se las voy a pasar. ¿Ya? Pero yo creo que si es que las cosas cambiaron tal como dijo Lucas, lo más probable es que postulen ahí mismo. ¿Ya? Y ahí mismo después se mandan la prueba, se mandan los resultados y ahí sacan las ponderaciones. Eso es lo que yo sé. ¿Ya? Ahí nos quedamos entonces con esa duda para después responderle a Emilia. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Muy bien, entonces seguimos acá. Vamos entonces a revisar bien el proceso porque yo, como les decía, di la prueba hace rato ya. Entonces, lo más probable es que hayan cambiado algunas cositas, pero en esencia debe ser lo mismo. Claro. Sí, hay que estar, ¿cómo se llama? Bien atentos porque este porque lo más probable también es que cambien algunas cosas por el tema de la pandemia. Ya, vamos a dejar esto también como recurso, ¿no? Preguntas frecuentes. Copiar. Voy a poner a actualizar acá. Y esperen un ratito.
vamos a poner entonces ese fact de pregunta frecuente que siempre es importante tenerlo en cuenta. Aquí, no, acá. No, archivo no es enlace. Ya, ahora sí. Ahí a lo mejor puede que esté la respuesta. Si es que la encuentro acá, se las voy a poner acá como comentario. ¿Bien? Y ahora sí vamos. Vamos acá. Ya, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es explorar ya nuestra pregunta. Explorar nuestra pregunta. Para determinar cuáles van a ser las habilidades que están implicadas en el proceso de respuesta. Y además ver si estas responden, por ejemplo, al nivel de dificultad. Lo primero que tenemos que hacer siempre es eso, a verificar el tipo de pregunta y identificar también cuáles van a ser las habilidades. Recordemos que la prueba que van a dar ustedes ya va a ser una prueba más breve ya de las que se han dado últimamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en cada texto, la PSU va a procurar que ustedes cumplan la mayoría de las competencias ya para su realización. Bien, vamos a ver aquí. Vamos a bajar entonces acá y vamos a determinar cuáles son. Ya tenemos, por ejemplo, acá una pregunta de vocabulario contextual. Ya tenemos aquí cuál de las siguientes opciones contiene la idea principal. Ya una pregunta de síntesis. Ya la síntesis global aquí. 10. En cuanto al narrador del cuento, es posible señalar que. Ya aquí hay una pregunta de análisis con respecto al tipo de narrador. La 11 dice, es posible identificar dos partes de la narración. La primera que contempla desde el párrafo 1 al 7 y la segunda del párrafo 8. ¿Qué relación existe entre la primera y la segunda parte del relato? ¿Ya? Otra pregunta entonces de análisis y de relación entre párrafos. Y eso es lo que tenemos entonces. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4. Comenzamos entonces con la 8 y nos dirigimos hasta la 11. Veamos el texto entonces. Dice, El silencio de las sirenas de Franz Kafka. Número 1. Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba. ¿Qué significará esto pueril? ¿Quién puede ponerlo acá en el chat? ¿Quién podrá poner esto pueril en el chat? Que no tiene tanta información. ¿Ya? Puede ser, está cerca, está cerca. Algo pueril es algo básico, ¿ya? Algo básico, algo como obvio incluso, ¿ya? Algo que se supone que todos saben, se acerca más o menos a esos significados, ¿ya? Dice, existen métodos insuficientes, entonces casi pueriles, ¿ya? Quizá ahí puede decir como insignificante sería como más preciso el término, que también pueden servir para la salvación. Aquí la prueba. Dice, número 2. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos había hecho saltar prisioneros más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizás alguna vez algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto, su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio.
tal vez porque el espectáculo de la felicidad en el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises, para expresarlo de alguna manera, no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno a él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto. Las sirenas se fumaron de su horizonte personal, y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más cerca de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contorneaban, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día, pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su foro interno, por más que esto sea inconcebible para la mente humana. Tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el significado de inconcebible. Veamos acá y atentos al chat para responder. Dice, se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno, por más que esto sea inconcebible para la mente humana. Ya, tenemos inclasificable, tenemos inverosímil, indescriptible, incomprensible, inexcusable. ¿Cuál será la alternativa correcta de la número 8? Incomprensible. Incomprensible, muy bien, excelente. Ahí tenemos la alternativa correcta. ¿Qué será inverosímil, chiquillos? Aprovechando las palabras estas que son un poco complicadas. ¿Qué será inverosímil? ¿Tienen ahí algún significado? No lo vean en el celular. Analicemos la palabra. Es inverosímil. ¿Qué es lo que es verosímil? ¿Ese significado alguien lo conoce? ¿Mm? ¿Qué será? Verosimilitud, verosímil, verosimilitud. ¿Cuál será la raíz de esa palabra? Veamos el chat, hay mucho silencio en el chat. Parecido Sí, a algo. ¿Sí? ¿Ya? algo sin sentido puede ser. No, no, no. Hay, no, 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 no. A ver, veamos. Por ejemplo, el prefijo in, ¿ya? Muchas veces es una negación. Y verosímil, ¿ya? Vero es la misma raíz de verdad, ¿ya? No solamente símil, ¿ya? Símil claramente es un significado de algo parecido o, ¿cómo decirlo?, similar, ¿ya? Claro, la misma raíz. Pero inverosímil tiene que ver con algo que no es creíble, ¿m? Que no es verdadero. Eso es lo inverosímil. ¿Ya? Inclasificable, que no se puede clasificar; indescriptible, que no se puede decir o narrar; ¿ya? Inexcusable, ¿ya? Que no hay excusas para realizarlo. Pero acá lo que es inconcebible, ¿ya? O incomprensible es que los dioses no interfieran en la mente humana de Ulises. ¿Ya? Bien. ¿Leyeron ustedes la Odisea, chiquillos? La profe Cristina se los hizo leer. ¿Conocían este texto de Ulises? Odisea. ¿Mm? En tercero medio la vimos, pero con otra profe. Ya, ya. Ah, la vieron con la profe Sara. No, la profe Ariela creo que se llama. Ah, ya, con la profe Ariela, sí, sí. Sí, esto hay que revisarlo. La historia de Ulises es fascinante en realidad, ya, y hay varias maneras de interpretarla, ya. ¿Por qué un libro es clásico? ¿Ya? Es importante saber eso. Es porque el libro puede ser leído o ha sido leído ya por muchas generaciones. Tenemos que pensar que los textos de la Odisea de Homero
ya en el siglo V antes de Cristo, me parece, ya, si me equivoco no me maten, ya, no me acuerdo bien, pero son textos que pueden ser interpretables y que aún, ya, nos llegan a decir cosas, ya. Por ejemplo, acá hay una lectura de otro autor, de Franz Kafka, ¿ya? Que nos está diciendo que básicamente está haciendo una reinterpretación de la lectura de Ulises. Hay un episodio, ¿ya? Una rapsodia en la Odisea, donde Ulises llega donde las sirenas, ¿ya? Y las sirenas seducen con su canto. Lo que está diciendo Kafka acá está poniendo en cuestión, ya, esa lectura lineal que estamos haciendo con respecto a que Ulises se salva del canto de las sirenas porque se pone cera en los oídos. Lo que está diciendo Kafka ahí es que tal vez las sirenas ni siquiera cantan, ¿ya? Y que él, por ejemplo, hizo una especie de pantomima al gritar que necesitaba liberarse para ir donde las sirenas, mientras que su tripulación seguía con las cerillas en los oídos, ¿ya? Eh, y se supone que no escuchaban nada, pero había una especie de seducción que finalmente, si el marinero accedía a escuchar el canto de las sirenas, ya estas se lo morfaban, se lo comían, una cosa así, no me acuerdo bien. Pero con tal de que hay una cosa ahí. Y siempre se sabe, ¿ya?, que Ulises, uno de los adjetivos que salen en la Odisea, era que era muy astuto. Tan astuto que incluso es como el personaje arquetípico de la cultura griega, el hombre arquetípico griego, ¿ya? Astuto, sabio, fuerte también, un poco misógeno, no un poco, sino que harto misógeno, porque dejó a Penélope en su casa, ¿ya? En sus tierras en Ítaca, ¿ya? Pero una historia de esas que son constitutivas también del ser humano, una cosa muy, muy importante que se ha seguido leyendo a través de la historia. Bien, chiquillos, tenemos un minuto. Nos vamos a reconectar entonces para continuar con esta revisión de este texto. Bien, voy a dejar de transmitir acá y nos volvemos a conectar. Chao, chao. Dejamos acá de transmitir. Ya, continuamos mientras se van agregando los compañeros. Recordemos que estamos leyendo entonces del ejercicio número 5. Estamos leyendo este texto, el texto 3, ya, El silencio de las sirenas, de Franz Kafka, ¿ya?, el autor de la Metamorfosis, que también es un texto que se pasa la escuela. Bien, vamos a seguir acá, entonces vamos a bajar. Ya sabíamos que inconcebible sería incomprensible en el contexto. Y vamos a ver la número 9. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene la idea principal del relato? Dice A, los métodos utilizados por los marineros de Ulises para vencer el canto de las sirenas. ¿Ya? Aquí dice como los métodos utilizados, estaría siendo como una descripción. ¿Ya? Me parece que eso no es correcto. Veamos la B, la farsa que motivó a Ulises para engañar tanto a las sirenas como a los dioses. Dice C, las sirenas perdieron su encanto y su deseo de seducir al ser vencidas por Ulises. Dice D, Ulises con gran inteligencia logró que las sirenas desaparecieran para siempre. Y E, Ulises mediante un ardid logra vencer el peligro que representaban las sirenas. ¿Ya? ¿Cuál sería la alternativa correcta de lo que estamos leyendo? Eran varias cosas, pero hay una que es más potente ahí, ¿ya? Ya descartamos A, ¿ya? Eh, Tampoco las sirenas no fueron vencidas por Ulises, entonces descartamos A y C, nos queda B, D y E. Tampoco La no B, fueron. ¿Ah? ¿Sí? la B. Ya tenemos una B y tenemos la E, nos quedan esas dos. Dice la farsa que motivó a Ulises para engañar tanto a las sirenas como a los dioses. Y Ulises mediante el ardid logra vencer el peligro que representaban las sirenas. Ojo ahí, porque esta parte de los dioses solamente sale al final, si ustedes se dan cuenta. Todo el texto, hasta el párrafo 7, habla sobre cómo Ulises finalmente escapó, ¿ya? Y abajo hay una especie de reflexión, si ustedes se dan cuenta.
sobre la persona de Ulises. Pero todo esto, tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Son la descripción de cómo Ulises escapó de las sirenas. Por tanto, ¿cuál sería la alternativa correcta aquí? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La E. La E, muy bien. ¿Qué es lo que es un ardid, Emilia? ¿Qué será un ardid? Ni idea, profe. Un ardid ya es un engaño. Eso es un ardid. Ojo acá, chiquillos, cuando ustedes hacen la prueba, ya hay muchas alternativas que tienen esta característica, que ponen una palabra más bien grandilocuente o una palabra que está en desuso, ya, para distraerlo. Porque lo primero cuando ustedes ven acá, ya, ven una dificultad en el vocabulario y por eso la descartan. Pasa mucho, yo me acuerdo que los veía mucho en cuando hacíamos el taller de lenguaje, ¿ya? Pero ojo, siempre hay que verlo en el contexto, ¿ya? Y si bien no vamos a tener la posibilidad de ver un diccionario en la PSU, ¿ya? Sí podemos nosotros ensayar y, por ejemplo, ¿qué les recomiendo? Cuando hagan un ensayo conmigo, ya vayan viendo las palabras que no saben acá mismo, lo pegan en Google y ahí está. Por ejemplo, dice ardid, dice acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Y ahí ya lo tenemos. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hizo Ulises? Veamos acá. Ulises engañó a las sirenas para vencer el peligro. Eso fue lo que hizo el genial Ulises. Número 10 dice, en cuanto al narrador del cuento, es posible señalar que, ¿ya? Señalar que. Veamos entonces acá. Dice, A, relata basándose en fuentes históricas de la verdadera historia de Ulises. B, plantea dos hipótesis al lector acerca del episodio entre Ulises y las sirenas. C, indica antecedentes que validan como efectiva la técnica usada por Ulises. D, menciona a los dioses con el objetivo de profundizar en la conciencia de Ulises. ¿Ya? E, sugiere las teorías acerca del verdadero objetivo que tenía Ulises en su hazaña. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta de acá? Aquí ya nos metemos en una alternativa un poco más compleja. Vamos a descartar. Descartamos A porque dice relata basándose en fuentes históricas y esto es una narración. Por tanto, la fuente histórica está descartada. Los antecedentes tampoco, porque tampoco hay una cuestión procesual aquí, ya que me diga qué es lo que hizo efectivamente, técnicamente Ulises, más allá de la cuestión de taparse los oídos con cera. Nos queda B, D y E. ¿Cuál será la alternativa correcta, chiquillos? Ahí, chiquillas, chiquillas. Yo digo que es la E. La E dice sugiere teorías acerca del verdadero objetivo que tenía Ulises en su hazaña. ¿Ya? ¿Qué otra alternativa tenemos, chiquillos, chiquillas? ¿Quién tiene otra apreciación? ¿Mm? ¿Apreciaciones? ¿No? ¿Varias? ¿Varias? Bueno, vamos entonces a ver. Yo estoy entre la B y la E. Les voy a dar un criterio para poder resolverlas. Por ejemplo, aquí dice, plantea dos hipótesis al lector acerca del episodio entre Ulises y las sirenas. Dice, E sugiere teorías acerca del verdadero objetivo que tenía Ulises en su hazaña. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, las palabras que son claves es teoría y objetivo. ¿Ya? Verdadero objetivo. El problema acá, por Pero, ejemplo, profe, no diga, habla del objetivo de Ulises, habla de cómo engañó a las sirenas nomás. claro, claro, a eso iba, a eso iba, a eso iba. La cuestión sobre el objetivo que tenía Ulises no está presente en el relato. Lo que sí está presente es que son dos ideas o dos formas, ¿ya?, de ver esta situación. ¿Ya? Por un lado está la situación que pasó en el relato, ¿ya?, con respecto a el canto de las sirenas y que Ulises se amarró al mástil, ¿ya?, para no moverse, mientras que las sirenas cantaban, él las escuchaba. ¿Ya? Esa es una de las hipótesis. La otra es que las sirenas no cantaban, ¿ya?, y que Ulises hizo el loco diciéndole a su tripulación que estaba siendo seducido por las sirenas. Y por eso al último dice tal vez, incluso tal vez Ulises nos engañó a nosotros y engañó a los dioses.
¿ya? Con respecto a que las sirenas no cantan, sino que son totalmente silenciosas. De ahí está la hipótesis. Muy bien, la respuesta correcta entonces es la B. Ahí Emilia la sacó por descarte. Dice 11. Es posible identificar dos partes en la narración. La primera que contempla desde el párrafo 1 al 7 y la segunda del párrafo 8. ¿Qué relación existe entre la primera y la segunda parte del relato? Esto lo estábamos hablando recién. ¿Ya? Vamos entonces a, dice, se narran las hazañas de Ulises para vencer a las sirenas. Y la parte de la segunda dice, se alude a una fuente histórica para legitimar el relato. ¿Hay fuente histórica? No hay fuente histórica porque este es un relato. Vamos a sacar entonces la A. B. Se describe la mayor arma de las sirenas, el silencio. Se narra cómo Ulises logra que las cautivantes sirenas desaparezcan. Las sirenas no desaparecen y las sirenas no ocupan el silencio. Esa es parte de la hipótesis que nos plantea Kafka. B para afuera. C. Se presenta con Ulises con rasgos de candidez. Se presenta un vuelco en la historia mostrando la sagacidad del personaje. Tampoco hay un vuelco y Ulises no es cándido. Ulises es astuto. Es otra cualidad. D. Dice, se caracteriza el personaje protagonista Ulises. Se narra una de las más memorables hazañas. Dice algo sobre cómo es Ulises. Por ejemplo, su descripción física. ¿Mm? Para hacer una característica, uno tiene, no, por supuesto no, gracias ahí por contestar. Cuando uno hace una característica, tiene que ver rasgos tanto psicológicos como físicos, así que tampoco es. Y nos queda solamente la E. Veamos la E. Dice, se contextualiza la peligrosa situación que debían enfrentar los navegantes. Y la segunda dice, se expone el punto de vista de los dioses acerca de Ulises. Muy bien, tenemos entonces descartada y la respuesta es la E. ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que fui haciendo en esta alternativa? Que también hay muchas de este formato en la PTU. ¿Ya? Voy entonces dialogando con cada uno de los elementos para resolverlo. Y hay información, si ustedes se fijan, falsa, hay información errónea, hay información, por ejemplo, esto es falso, la candidez, ¿ya? Esto es erróneo, esto también por el tipo de texto, lo voy sacando, pero aquí sí lo puedo contestar. Entonces se contextualiza la peligrosa situación que debían enfrentar los navegantes, ya que era pasar, ¿ya? Por la seducción esta de las sirenas, y se pone el punto de vista de los dioses acerca de Ulises. ¿Bien? Ahí estamos entonces con esta parte del texto. ¿Ya? Les recomiendo que le echen una miradita después en verano, tanto a la Ilíada como a la Odisea, que son textos muy interesantes, ¿ya? Que hay que igual saber leerlos. ¿No? ¿Por qué acá, por ejemplo, llama la atención? ¿Ya? ¿Por qué esta parte me llamó mucho la atención cuando lo leí? Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes, ¿ya? Y también está presente tanto en la Ilíada como en la Odisea, que los seres humanos no tenían una interioridad fija, ¿ya? La irrupción del yo, tal como lo veíamos en filosofía, ya le estoy dando como un dato para que vean algo muy interesante, ¿ya? La irrupción del yo se produce en la modernidad, pero en la antigüedad, por ejemplo, los dioses estaban sometidos al arbitrio de los dioses. Y eso, aunque nos parezca fantástico, ¿ya? Es algo que sucedía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para yo ser un sabio en la antigua Grecia, yo no era sabio. Yo, profesor Luis, yo no era sabio, sino que yo estaba influido por Atenea, por ejemplo. Una mujer hermosa, ya no era hermosa porque sí, sino que ella estaba influida por la hermosura, por ejemplo, de Afrodita. Un hombre era guerrero no por ser fuerte, ya no por ser un hombre particular, sino que era fuerte, porque estaba influido por Ares, por ejemplo. ¿Mm? Era como un velo, ¿ya? Que cubría a las personas y les daba las características. Pero la persona y la individualidad en estos tiempos, ya en los tiempos de la antigua Grecia, los tiempos clásicos, no existía. ¿Ya? Las personas eran de algún modo influenciadas por los dioses. ¿Mm? Dato
Vaya dato perturbador, como dice Luisito Comunica. Vaya dato perturbador. Ya, vamos a seguir acá. Espero que lo hayan escuchado y no se hayan aburrido. Pero eso es muy importante de enseñar. ¿Ya? Bien. Sigamos, a ver, tenemos el texto de cómo entrenar a tu dragón. Y este de Patricio Mans ya lo hicimos la semana pasada. ¿Ya? Así que quedamos acá con este. ¿Mm? O hacemos uno cortito, no, hagamos este ya. Chiquillos, ¿cómo entrenar a tu dragón? Ya, acá hay una reseña de una película. Veamos acá, el texto 4, entonces tiene una palabra de vocabulario contextual, ¿ya? Tiene... ¿qué pasa cuando se afirma? ¿Qué me puede contestar esa pregunta? ¿Qué tipo de información es? ¿Qué tipo de información es esto de afirmarse? ¿Mm? Hay que sacar información textual del Excelente. Es texto. información textual. Muy bien, muy bien. Información textual. Dice, hay que ver entonces qué se afirma sobre la película. Dice, gracias Lucas, dice, considerando la globalidad del texto, la expresión subrayada se refiere a, ¿ya? Aquí hay una pregunta entonces de interpretación. ¿Qué características de la película Cómo enfrentar a tu dragón se menciona en el texto? Recuerden que cuando vemos una alternativa entonces de que aparecen números romanos es porque hay que determinar si la información es verdadera o es falsa. También es también se trabaja solamente con información literal. Vamos a la 16. Dice cuál es la función del primer párrafo del texto. Ya, si me preguntan por función, yo tengo que hacer una síntesis y a la vez yo tengo que interpretar la información. 17. ¿Qué idea se infiere a partir de la lectura del texto? ¿Ya? Ahí tenemos información que se infiere y recuerden que los distractores son información textual o información falsa. ¿Ya? Eso se lo hubiera preguntado mejor. Bien, y la 18 dice, ¿qué aspecto del tema es que recibe una crítica más completa de nuevo, ¿qué aspecto del tema es la que recibe una crítica más completa de parte del emisor? Ahí hay un pequeño error de tipografía. ¿Ya? Aquí hay una pregunta entonces, ya si bien esta es inferencia y esta es una pregunta de evaluación. ¿Ya? Vamos increciendo, entonces vamos de lo más simple a lo más complejo. Vamos entonces a la lectura. Atentos aquí, ¿cómo entrenar a tu dragón 2, la película? Después de 2 décadas de vida y más de una en la animación digital, DreamWorks SKG sigue con un dilema abierto. ¿Puede realmente ser la compañía una sólida y cacareada alternativa a Pixar? Ciertamente, la taquilla ha confirmado que la alternativa parecía posible, mientras han durado los Shreks, que se han acompañado los graciosos animales del zoológico de la franquicia de Madagascar y se han añadido habilidosos pandas, expertos en Kung Fu. Pero las dudas siguen abiertas. ¿Puede DreamWorks ser la alternativa o su cine está condenado al olvido por parte de los mayores de la sala? Dean DeBois está dentro de estas paradojas, quizá porque trabaja para Walt Disney Pictures y con ello creó a Stitch, un heterodoxo e inolvidable personaje, no lo suficientemente entendido en su momento. Chris Sanders y él rodaron Lilo y Stitch, Lilo and Stitch 2002, para La Casa del Ratón, y luego fueron fichados para una gran aventura vikinga, sin rastros de autoparodia fácil. Se supuso un cambio de registro en el habitual repertorio de la compañía. ¿Ya? ¿Qué me estará presentando en este primer párrafo? ¿Ya? Me está presentando más bien el trabajo de de esta compañía de animación, ¿no? DreamWorks y sus pasos también por Disney y la gran pregunta, si es que se va a transformar en una alternativa o no para los espectadores. Veamos más abajo, dice, una saga diferente. Lo que caracterizó a Cómo entrenar a tu dragón, ¿ya? Fue un tono completamente distinto y maduro y un look visual bastante notable. Con el trabajo de Roger Dunkins, excelente director de fotografía, asesorado al equipo formado por DeBois y Sanders, la película consiguió un tono lumínico distinto, aportando rasgos técnicos comparables a la competencia.
pero, y lo más importante, con un guión que funcionara. Inspirado en el libro de Cressida Crowell, la película era una historia de paz y reconocimiento, que no solamente esquivaba las convenciones del cine de aventuras para todos los públicos, sino de paso del cine de aventuras más general, más allá de las fronteras animadas. El héroe es un torpe, un vikingo nerd llamado Hippus, sí, quien en el entendimiento y respeto del dragón encuentra un modo de aceptarse a sí mismo, sin necesidad de ser el mismo vikingo fuerte que encarnaba a su padre. Pero además su interés amoroso, Astrid, es una vikinga de armas tomar, mujer fuerte, ajena a los peligros, donde el héroe puede rescatarla y bastante adecuada para enseñar al héroe 3 o 4 cosas sobre la vida. ¿Ya? ¿Cuál es la función entonces de esto? La función es presentarnos y describirnos de qué se trata esta película, cómo se entrena a tu dragón, y cuáles son los avances, por ejemplo, en el segundo párrafo, y de dónde proviene, de un libro. ¿Ya? No tenía idea de eso. Bueno, sigamos acá. El reto de la secuela. El éxito de la película en crítica y público provocó una secuela que llega 4 años más tarde. Sin embargo, DreamWorks ha concedido a los pupilos de Disney mucha importancia en el estudio. Chris Sanders no repite en labores de escritura y dirección, pues se ha encargado de su propio proyecto, Los Crud, una aventura prehistórica. The Blues asume en solitario el retorno de estos personajes vikingos, que ahora conducen dragones, tras una batalla absurda con ellos. En el reparto de voces repiten Jay Baruchel como Hipkuk, Gerard Butler como el líder y Bruto Stoic, y América Ferrera como Astrid. Se incorpora Cate Blanchett en el papel de madre perdida del protagonista, que seguramente jugará un papel clave en la trama. Este viernes se estrena Cómo entregar a tu dragón 2 y podremos descubrir si la película cumple con el difícil reto de hacer una secuela a la altura de lo esperado. Ah, bien difícil lo tiene la película, ¿no? Con respecto a la competencia, por ejemplo, con Disney y con, bueno, que se le fue uno de los guionistas, pero continuó la saga. Me parece que, bueno, este texto es más antiguo, ¿ya? Pero si ustedes siguen también la saga y han visto las películas, me parece que han seguido varias secuelas. ¿Ya? Veamos entonces el vocabulario contextual, poner atención entonces a el chat. Dice, se incorpora Kate Blanchett en el papel de la madre perdida del protagonista, que seguramente jugará un papel clave en la trama. ¿Cuál será la alternativa correcta acá? ¿Será destacado, A ver, especial, protagonista fundamental, valioso? A ver, fundamental. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Veamos acá. ¿Cuál es la alternativa correcta? No alcanzo a escuchar. Lucas dice que es la D y Fundamental. Emilia, ¿usted dijo? ¿Cuál? La misma que Lucas. Ya, muy bien. Claro, porque esa es la alternativa correcta. Es fundamental. Fundamental. ¿Ya? Es algo que es de base, o es un fundamento, ¿ya? Eso quiere decir fundamental, que es algo que es basal, ¿ya? Sin aquello no se puede sostener entonces una trama, ¿ya? Por tanto, la incorporación de esta actriz en cuanto al doblaje ya tiene que ver porque es una cuestión basal para la próxima película, ¿ya? Eso es el significado. 13. Vamos con el 13. Con respecto a la película, Cómo entregar a tu dragón, se afirma que A. Utilizó un guión traído de otro estudio. Me parece que eso es falso. ¿Ya? B. Dictó normas para el cine de aventuras. Se basó en el relato de un libro. Es una adaptación a una novela infantil. Consolidó a la compañía en la industria del cine. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Se basó en el relato de un libro o no? Muy bien, muy bien. Se basó en el relato de un libro. Fíjense acá, se consolidó la compañía en la industria del cine. La película en ese momento, ya, y el proyecto no está totalmente consolidado, si ustedes se fijan, porque tiene muchas dificultades, ya. Es una adaptación a una novela infantil, tampoco es una adaptación fiel, sino que se basa en el libro, ya. Y eso, las otras dos son totalmente erróneas. Sigamos con la 14. Dice, considerando la globalidad del texto, ya, todo el texto, la expresión subrayada se refiere a. Sin embargo, DreamWorks ha concedido a los pupilos de Disney mucha importancia en el estudio.
Veamos acá, dice Dubois y Cressida Cromwell, Chris Sanders y Jan Dubois, Jess Bradley, y salen muchos nombres. ¿Cuáles son los ¿cómo se llama? Las personas aludidas ya a través de este, este enunciado, chiquillos? ¿Cuáles serán? Aquí está la autora del libro, ¿ya? Ella no es pupilo de Disney. Y abajo hay muchos, por ejemplo, nombres de los actores de doblaje. Este tampoco es. Anders y The Bleach, Sí, sí. The Blood. The Blood, muy bien, muy bien. La B, excelente carta, es la B. La B. Hay algo que les enseñó la profe Cristina, que yo lo enseño de manera distinta, ¿ya? Eh, pero es algo de la correferencia. ¿Se acuerdan de eso de la correferencia? La profe Cristina se lo enseñaba. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué se acuerda de la correferencia? Materia ahí de segundo medio, me parece que segundo medio se enseña. Correferencia. ¿Qué significará correferencia? Veamos aquí el chat que nos dice. Yo no, dice Emilia. Pero podemos analizar la palabra, Emilia. Correferencia. ¿Ya? ¿Qué significará el prefijo co? ¿Ya? Junto a, ¿ya? Es una referencia junto a. Por ejemplo, yo podría poner acá, sin embargo, DreamWorks ha concebido a ellos mucha importancia en el estudio. Sigue manteniendo, si ustedes se fijan, la estructura y la coherencia de la oración. Yo puedo poner acá, sin embargo, DreamWorks ha concedido a los jóvenes animadores, ¿ya? Los jóvenes cineastas, mucha importancia en el estudio. ¿Ya? Todo lo que acabo de decir son solamente correferencias, ¿ya? Que hablan de otros personajes ya aludidos, personajes, personas o lugares. Y en este sentido, ya Chris A. Sanders y Jan Dubois. Siempre se enseña y siempre hay se alude a este ejemplo. Por ejemplo, si uno está hablando del presidente de la República, ya está hablando, por ejemplo, de Sebastián Piñera, y después en otro párrafo pone el presidente. Entonces, Sebastián Piñera y el presidente, ahí hay una correferencia. ¿Eh? Ojalá que con ese ejemplo se hayan acordado. Me parece que siempre se hace esa ejemplificación. Con el presidente de turno, por supuesto. Dice 15. ¿Qué características en la película Cómo entrenar a tu dragón se mencionan en el texto? Recuerden aquí verdaderos y falsos. Dice 1. Es una película exitosa en crítica y asistencia de público. 2. Uno de los logros es la fotografía y el tono lumínico. Eso es verdadero. Entonces eso me parece que tiene que ir. 3. Superó técnicamente las películas de la competencia. ¿Cuáles fueron mencionadas ahí? ¿Serán todas? ¿Habrá superado técnicamente cómo mejorar a su dragón? ¿O más bien decía que estaba más bien equiparado? ¿Se acuerdan de esa parte, chiquillos? ¿Cuál será la ¿Qué cosa, alternativa? profe? Que estoy determinando aquí la alternativa correcta de la 15. Y recuerden que como estrategia, ya cuando les aparecen los números romanos, hay que determinar si la información es verdadera o es falsa. ¿Ya? Determinamos entonces, Lucas, para que nos pongamos ahí en línea, dice, uno de sus logros es la fotografía y el tono lumínico. Esa información es verdadera porque es literal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál de las otras es verdadera? La primera. La primera, muy bien. Y ahora pongamos en cuestión la tercera. Dice, superó técnicamente las películas de la competencia. La pregunta es, ¿las superó o más bien se equiparó? El texto dice que se estuvo a la par, creo, una cosa así, pero Sí, no, nunca dice que supera técnicamente a las películas de la competencia. muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La La 1 B y y la C. la... No, dígame aquí la alternativa correcta. Dijimos que la 3 no es verdadera, entonces nos queda la relación entre la 1 y la 2.
¿ya? Por tanto, la alternativa correcta es de esta alternativa, de la 15, es la B. Profe, están repetidas. Por eso dijo la B y la C. Ajá. B, C, B. ¿Verdad? ¿Verdad? Caramba. Hay un, ¿cómo se llama? Hay un coso ahí que tengo que arreglar. A ver, ya, después lo arreglo. Gracias a Lucas, no había dado cuenta. Ya, entonces esta tendría que haber dicho como solo 2. Entonces vamos a marcar acá 1 y 2. Aquí, esa la hace. 16. ¿Cuál es la función del primer párrafo del texto? ¿Ya? Eso lo determinamos. Dice A. Destacar los méritos que hacen Walt Disney Pictures sea superior a Pixar. B. Comparar las alternativas de dos películas distintas de los mismos productores. C. Presentar un resumen de las películas producidas por la compañía DreamWorks. D. Referirse a varias películas infantiles como antecedentes de la película comentada. Y E. Comentar la trayectoria cinematográfica y los méritos de la compañía DreamWorks. ¿Cuál será la alternativa correcta? Está muy fácil. Muy fácil. Incluso hay una separación ahí de los párrafos en negro. Comentar la trayectoria de DreamWorks. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos entonces la alternativa correcta. Está separada, incluso veamos el texto para confirmarlo, ¿ya? Una saga diferente, entonces aquí habla de la saga, y acá el reto de la secuela habla sobre las proyecciones de la saga, y aquí nos presenta entonces, que es lo que decía la alternativa correcta, nos comenta la trayectoria cinematográfica y los méritos entonces de DreamWorks. DreamWorks, ahí está. 17. ¿Qué idea se infiere a partir de la lectura del texto? Vamos a trabajar acá con la inferencia entonces. ¿Ya? Recuerden entonces que para la inferencia la información literal y la información falsa es la incorrecta. Veamos acá la 17. Dice A. El emisor valora más la parte 1 de cómo entregar a tu dragón que la parte 2. ¿Será verdadero eso? ¿Será falso? Vamos sacándolo al tiro. ¿Verdadero o falso? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Podemos compararla si en el contexto ni siquiera estaba por estrenarse la 2? ¿Podríamos haberla comparado? Por supuesto que no. Vamos al B. Dice, Los Cruz es mejor película de cómo entrenar a tu dragón. ¿Ya? Tampoco hay una apreciación de eso. C. El emisor considera que Pixar es superior a DreamWorks. D. El éxito de la película Lilo y Stitch se debió a que era una novela a que era novedosa para su tiempo. Y el año 2010 Walt Disney Pictures no pudo superar el éxito de Cómo entrenar a tu dragón. ¿Cuál será ahí la alternativa correcta? Recuerden que esto es inferencia, ¿no? Esto no sale en el texto, pero uno lo sabe, lo puede leer entre líneas. ¿Cuál es la alternativa correcta? Se las dejo ahí en el chat. Vamos a contestar. Vamos, que nos queda muy poquito, nos queda poquito tiempo. Ya, Lucas dice que la C. ¿Qué más tiene una apreciación distinta? ¿Mm? Por ejemplo, en la E no hay fundamentos, ya por tanto no es. Ya la referencia al hilo de Stitch tampoco, ya. Por tanto, la alternativa correcta, como dice Lucas, es la C. Muy bien, Lucas. Vamos a la 18, que es la última. Dice, ¿qué aspecto del tema es la que recibe una crítica más completa de parte del emisor? ¿Ya? ¿Qué aspecto recibe una crítica más completa? Aquí tenemos que evaluar entonces todo el texto en su globalidad. Veamos acá. Dice A, la película Cómo entrenar a tu dragón parte 2. ¿Ya? B, el trabajo de Chris Sanders y Jan Den de Blois. C, el papel de DreamWorks en la cinematografía. D, película Cómo entrenar a tu dragón parte 1. Y E, la rivalidad entre DreamWorks y Walt Disney Pictures. ¿Qué aspecto recibe más crítica ahí, chiquillos? Evaluémoslos acá. Miren, les voy a dar aquí la clave. Veamos aquí, cuando uno evalúa, ya tiene que evaluar, por ejemplo, en el caso de esta alternativa, la cantidad de texto. Por ejemplo, acá, en la primera parte, está la diferencia, ya, y de dónde proviene, por ejemplo, el cineasta, ¿cierto? Y la relación que tiene con Walt Disney.
Después hay 3 párrafos ya, que hablan principalmente de la película y de la fuente de la película. Y después 3 párrafos de nuevo que hablan sobre el éxito de la película, sobre el posible éxito y las dificultades, pero siempre con respecto a la luz de la comparación con Disney. ¿Mm? Por tanto, en cuanto a la cantidad de texto, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que recibe más crítica? ¿Mm? ¿Qué es lo que recibirá más crítica? ¿Cuál es la alternativa correcta de la 18? ¿Cuál será, chiquillos? La parte uno de cómo entrenar a tu dragón, ¿o no? ¿Mm? Ya, pero fíjate tú en el criterio que vimos recién. Solamente le da 3 párrafos a la descripción de la película. Ve, dice, el trabajo de ellos, ya puede ser, ya, pero no hay tanta, pero ellos salen a la luz del texto, ya, a partir de sus trabajos en las compañías. ¿Mm? Tampoco una historia de DreamWorks. Porque yo, por ejemplo, no puedo ver el papel de DreamWorks en el tema eh, de la historia de cuándo nace, por ejemplo, cuáles son sus principales características. No tenemos ni la A, porque acá hay una pequeña mención ya de un párrafo a que la película se estrenará en el futuro. El trabajo de los cineastas se hace a propósito de las compañías de cinematografía. El papel de DreamWorks tampoco hay una historia de DreamWorks acá. Y la película sirve como pretexto para algo. Por tanto, ¿cuál es la alternativa correcta acá, chiquillos? ¿Cuál será? Ya La E descartamos por la mayoría. descarte, ¿o no? La E, la E. Ojo acá, ojo acá. Esta es una pregunta. Dice qué aspecto del tema es el que recibe una crítica más compleja. Es una pregunta de síntesis global. ¿Ya? Síntesis global. El criterio que ocupé ya fue el criterio más bien informativo de cuántos párrafos fueron dedicados, por ejemplo, a la rivalidad de DreamWorks y Walt Disney. ¿Ya? Esta pregunta hay que ponerle mucho ojo, porque si ustedes se fijan, ¿por qué elegí también este texto? Porque también cumple las características de ir de lo más simple a lo más complejo. Lo más complejo. Ya cuando están, por ejemplo, en una pregunta final, si ustedes se fijan, ya hay que abandonar más bien lo literal, ya hay que tener una estructura profunda para analizar el texto. ¿Ya? Por eso esta parte es difícil. Si ustedes se fijan, estaba la inferencia acá y estaba también el tema de la evaluación del texto. ¿Ya? Ahí hay que ponerlo. Por ejemplo, dice cuando dice el trabajo de Sanders y de Boas, yo no puedo, por ejemplo, no está explícitamente eh, cuál es la trayectoria total de estos dos cineastas. No está la referencia sí a dónde trabajaron. Y dónde trabajaron era en DreamWorks y en Walt Disney. Además, por ejemplo, hay otro antecedente, ya que es el antecedente de la rivalidad y, por ejemplo, los aspectos técnicos ya entre una y otra compañía. Y varias otras más con respecto a la taquilla, por ejemplo, que me permiten a mí eh, concluir que la situación más compleja ya o la rivalidad de DreamWorks y Walt Disney es una parte esencial, fundamental de la crítica que hace el emisor. Bien, ya chiquillos, tuvimos la mayoría de las respuestas correctas acá. Poner atención a estas que son más complejas, que requieren una síntesis global del tema, ¿ya? Dilucidar bien entre qué es lo que es verdadero y falso en el texto, pero vamos avanzando bien, vamos avanzando bien. Este texto, ya la PTU, PSU, como se llame, ya va a incorporarte muchos textos así que tienen que ver también con la experiencia lectora que tienen ustedes, ya, y con la capacidad informativa de los textos. ¿Qué quiero decir con eso? Que son textos más bien que son cotidianos, ¿ya? Y que ustedes pueden haber leído ya o les puedan llamar la atención. El texto de Kafka era más complejo porque requería un poquito más de información previa, ya o conocimientos previos del lector.
¿ya? Pero, sin embargo, igual se pueden realizar por el tema de la aplicación de ciertas habilidades en cuanto al lenguaje. Bien, chiquillos, nos quedan 2 minutos. ¿Tienen algo que comentar, algo que decir? ¿Está muy difícil? ¿Se sienten más bien abrumados? ¿Quieren que les envíe más ejercicios? ¿Ya? Cuéntenme un poco cómo están ahí. Les dejo el micrófono abierto en 1 minuto. Tengo 1 minuto para comentar. ¿Mm? ¿Les pareció bien? ¿Les parece bien la dinámica? Eh, Ah, buena la dinámica, como siempre. ya, muchas gracias. Que yo parezco locutor ya. Ya estoy Quedamos un viendo. poquito así de los muchos que habían ¿Cómo? al inicios de esta iniciativa. Ah, sí, sí, siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. Pero también tiene que ver con un poco de gusto en estas cosas y también tiene que ver con que nosotros podemos aprender de los textos y uno aprende mucho también leyendo. ¿Ya? Y recuerden que siempre les digo que la PSU, PTU o como se llame, ya es un pretexto, ya es un pretexto que tiene que ver con que ustedes, la prueba ya supone que ustedes leen, ¿ya? O que tienen capacidades de lectura. ¿Ya? Aquí nosotros, y yo también los felicito por quedarse también, eh, y le hago un llamado a quienes no se han quedado porque también los necesitamos, obviamente, ¿ya? Pero hay un gusto también por revisar los textos y por aprender de la lectura, que eso es fundamental para realizar estas actividades que suponen la aplicación de habilidades de lectura y escritura. ¿Ya? Ya, chiquillos, los dejo de molestar. Vayan a tomar tecito, a reunirse con sus familias, a ver alguna película, a seguir leyendo, ya disfrutar el fin de semana. ¿Ya? Un No, abrazo. profe, Ah, profe. Nos bien. vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por venir. Gracias por asistir. Chao, chao.